¿Necesitas construir un alegato de apertura, pero no encuentras una guía o un formato que te ayude a entender cómo realizarlo? ¿No sabes por dónde empezar? Eso ya no será un problema. Te explicaré paso a paso cómo construir tu alegato. Y no solo eso, además en este video vamos a armar uno juntos, desde cero. Y mientras lo hacemos, te iré aclarando puntos importantes que debes conocer para estructurar tu alegato. Por lo tanto, vamos a ello. Ya que necesitas armar un alegato, te explicaré la forma en cómo vamos a realizarlo. Esto para que entiendas la secuencia en la que vamos a manejar este video. La teoría del caso tiene un gran impacto en el alegato de apertura. En uno de mis videos anteriores ya había explicado que se compone principalmente de tres elementos: los fácticos, jurídicos y probatorios. El alegato de apertura los vuelve a incluir, pero esta vez ya desarrollados. Para que este video, que nos sirve como guía, pueda resultarte cómodo y sencillo, vamos a dividirlo igual en tres partes. En esta parte, que titularé "Cómo construir un alegato de apertura, elementos fácticos", nos concentraremos en describir qué es un alegato de apertura, cómo empezar a reunir los elementos de armado y cómo colocarlos dentro de una estructura para que de ese modo se pueda convertir en el alegato terminado. Eso hará que el video no sea muy largo y permita no sobrecargarnos de información para entender de lo que estamos hablando. Las otras partes, es decir, los elementos jurídicos y probatorios, los tendremos en videos diferentes, pero que complementan a este. Será, si lo vemos como una analogía, como vestir a un maniquí. Primero pondremos la camisa, luego los pantalones y por último los zapatos, concentrándonos especialmente en cada momento para que puedas entender con facilidad cómo vestirlo de la manera correcta. Primero, ¿qué es un alegato de apertura? Es nuestra oportunidad de hablar frente al juez y describirle de forma fluida el resultado de la teoría del caso que estuvimos trabajando, ya sea desde el punto de vista del fiscal o de la defensa. Si quieres verlo de una forma cotidiana, es como cuando de niño has hecho una travesura y tu mamá te pregunta ¿qué hiciste? Y sabes que ese momento será tu única oportunidad de dar una razón suficiente que te salve de un castigo. Así que debe ser buena, porque es tu único intento y dependes de ello. ¿Por qué no encuentras un formato específico que te indique la manera correcta de realizarlo? La respuesta es que no lo hay, al menos no uno oficial que nos permita tener una estructura de lo que va antes y después. Pero sí hay que tener en cuenta ciertas características que no pueden faltar y que compondrán las partes de nuestro alegato. Por ejemplo, algo que debes hacer hasta el final, pero que te aconsejo colocar en las primeras palabras de tu alegato, es una frase o lema. No es obligatorio que esté, pero como dicen, la primera impresión es la que cuenta. Y es lo primero que el juzgador va a escuchar de nosotros, y posiblemente lo que tenga más impacto, pues el inicio de nuestro alegato es donde más atención está poniendo, y te aseguro que será bueno poner en su mente la idea de la teoría que tienes desde el primer segundo. Vamos a empezar por ello, dejar un espacio para nuestro lema. No importa si eres fiscalía o defensa, tienes que entrar pisando fuerte. ¿Cómo lo hago? Imagina que eres defensor y que el caso es de homicidio y sabes que no podrás seguir el camino de la negativa, es decir, donde indiques que tu defendido no lo mató, pero en tu teoría estableciste que utilizó la legítima defensa. Entonces puedes hacerle saber al juez en tu lema la razón por la que debería absolverlo. Vamos a poner un ejemplo. Usemos una frase que diga lo siguiente: ¿quién no mataría si su vida dependiera de ello? Desde ahí lo estamos humanizando y estamos estableciendo en una oración la síntesis de nuestra teoría del caso, ambas
cosas útiles para empezar a plantar en la mente del juzgador nuestra postura. Luego, ¿de dónde saco los elementos de armado que voy a colocar como elementos fácticos? Los elementos fácticos son los hechos, no lo olvides. No es más que lo que pasó, la narrativa del evento. Pero ¿dónde los vas a encontrar? ¿Cómo los vas a seleccionar? ¿Qué te sirve y qué no? Podría ser sencillo para algunos, porque usando el sentido común, tal vez tengamos una idea de dónde sacarlos. Y es de la carpeta. La carpeta de investigación contiene todo lo que necesitamos para reunir estos datos. Pero para muchos podría ser un desafío cuando la abrimos y nos encontramos en algunos casos con cientos de hojas y mucho trabajo de lectura que nos puede resultar agobiante. Pero de una vez te digo, para seleccionar los datos no necesitas matarte leyendo, solo tienes que saber dónde buscar. Por ejemplo, el IPH, Informe Policial Homologado, sería un buen recurso para recolectar gran parte de la información de lo que sucedió y además prácticamente narrada de forma cronológica, ya que ahí el oficial, desde que recibe la noticia en caso de una detención, estructura cronológicamente su actuar hasta ponerlo a disposición del Ministerio Público, casi narrando el minuto a minuto. Pero con eso no es suficiente, no está completo, solo es una perspectiva. Nosotros somos como un narrador omnipresente. Conocemos todos los detalles de cómo transcurre la historia a través de los eventos que conocen los personajes. Es por ello que también las declaraciones son útiles. Las entrevistas de los testigos nos ayudan a obtener los datos. Entonces, ¿dónde busco? Primero, en el informe policial. Segundo, en las declaraciones de los testigos. Y tercero, en las imágenes, grabaciones, mapas y elementos recolectados en la investigación que nos dejan datos concretos. Revisando donde te indico, ya no tienes que leer una y otra vez, pues ya sabes dónde buscar. Y como consecuencia, ahora surge otra duda con respecto a los elementos fácticos. ¿Qué datos voy a buscar? Ya sé dónde encontrarlos, pero no sé cuáles me sirven. Hay una serie de preguntas que se plantean para apoyo de armado de una teoría del caso, las cuales son ¿quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues estas mismas nos indican qué vamos a buscar. Pongamos un ejemplo. Teniendo en cuenta estas preguntas, razonemos qué datos nos pueden proporcionar. Nombre de la víctima. Nombre del inculpado. Lugar del hecho. Día y hora del hecho. ¿Cómo fueron las acciones o las omisiones? Es decir, hablamos de una conducta. ¿Cuáles conductas se produjeron para causar un probable delito? Nombres de los testigos. Las conductas que ellos observaron. ¿Dónde se encontraban? ¿Qué usó para defenderse? ¿Por qué lo hicieron? En este supuesto, si hablamos de una legítima defensa, sería muy importante ubicar el momento específico dentro de las declaraciones donde se aplica esta legítima defensa. Si te das cuenta, estamos desarrollando una lista de datos que vamos a buscar y seleccionar dentro de la carpeta, pero al final todo estará revuelto. Acuérdate que estamos imaginando una situación, una genérica, que nos sirve para usar en cualquier supuesto, ya sea este, que es el mío, o cual fuera que sea el tuyo. Si te das cuenta, ya estamos construyendo la parte fáctica del alegato. Y llegamos a la tercera pregunta. ¿Cómo lo colocamos dentro de una estructura? Esa estructura es un guión que no nos vamos a memorizar, pero sí lo vamos a entender para transmitírselo al juez de forma oral. Estos datos que localizamos los vamos a vaciar en un documento y a ordenarlos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues principalmente la cronología y la postura de nuestra teoría. Acá en pantalla muestro los datos que razonamos y les añado en otro color sus respectivos resultados. Si se dan cuenta, en la pantalla estoy dejando un supuesto de respuestas a las preguntas, con datos ficticios, pero que nos dejan ver los elementos fácticos con claridad. ¿Pueden verlos? Ya respondimos quién es la víctima, el inculpado, la fecha, la hora, etc., que nuestra carpeta nos indicó. Ya tenemos los datos seleccionados y solo queda ordenarlos. Así de simple. Mi recomendación es que sea justo después del lema. Empieza con la fecha, el lugar, la hora, el nombre de la víctima y el acusado. Y ahora sí, indica qué pasó, quién lo vio, cómo es que llegó la policía al lugar e hizo la detención. Palabras más o palabras menos. Concéntrate en la cronología, la claridad y nunca olvides el sentido de la teoría del caso para darle coherencia. Haciendo esto tal como te lo indico, paso a paso, ya tienes desarrollado los elementos fácticos de tus alegatos. No es complicado, solo debes tener una idea en la mente de dónde buscar, qué buscar y con qué sentido lo estás haciendo. Claro, esto no es todo el alegato de apertura. Volviendo a la analogía, solo le hemos puesto la camisa al maniquí. Te recomiendo que estés pendiente de las próximas partes, ya que en el siguiente video abordaremos los elementos jurídicos que siguen complementando a nuestro alegato. Mientras tanto, repasa conmigo la teoría del caso en los videos que dejo en la pantalla. Y si tienes dudas, déjalas en los comentarios, pues con gusto responderé a ellas. Mientras, espero me acompañes para el siguiente video. Hasta luego.